Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un capítulo más de esta querida sección llamada Lunes de Memes Norteños. Te recuerdo que todos los memes que vamos a ver en este video salieron directamente del grupo oficial de Facebook de Leo Gallegos y sus compas, al que si te quieres unir para mandar un meme o para cotorrear un rato con nosotros, te voy a dejar el enlace allá abajo en la descripción y en los comentarios de este video. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Comenzamos con este vato que se aventó un meme artesanal que dice: cuando no tienes aplicación para hacer memes, pero tienes plastilina. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Y el vato se aventó los monitos de plastilina y todo el rollo. Como cuando te lanzas de un avión con paracaídas, pero no lo abres porque podrían ser gemidos. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Cuando tu compa contrabandeaba dulces en la escuela. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Cuando se te olvidó que había exposición y el maestro te pasa el pizarrón. De veras que no sé ni qué decir. Cuando el profe que te cae mal deja mucha tarea. Cagazón. Cuando comes taquitos en la calle, pero levantas el meñique. Yo fiel elegante. Cuando repruebas historia de México. Dicen que en el 2012 el mundo se va a acabar y yo le creo a los aztecas. Pues hay alguien que les avisa que la profecía era de los mayas, no de los aztecas. Como cuando eres Goku y te metes a la habitación del tiempo. En un día 2 años pasarán. Pues nada más pasaba uno, pero pues se entendió. Como cuando le preguntas al profe cómo está tu calificación. Tú sé que estás jodido. Cuando le llamas a tu morrita y te contesta un vato. Va a matar, hijo de tu puta madre. Pero es su papá y se enoja. Perdóname. No fue esa mi intención. Como cuando una morra te pregunta a qué hora sales por el pan. Me está tirando el rollo, está más claro que el agua. Pero te dice que para ir antes de que te lo acabes. Soy el más desdichado del mundo. Cuando te llega tu encargo de labón. Con olor a Ferragamo, no hay mujer que se resista. Cuando tu jefa está bien enojada y te avienta todas las chanclas que tiene. Ráfagas continuas que no se terminan. Oye Leo, ¿y cuándo vas a subir lunes de memes temprano? Cuando el sol salga al revés. Este estuvo buenísimo, creo que fue el que tuvo más likes en el grupo. Y dice: cuando ves a un vato con botitas y sombrero en el freeway, Juanito. Como cuando ya eres mayor de edad y tu jefecita te sigue mandando por las tortillas. Porque no se da cuenta que este niño ya no es niño. Cuando te echas a la gordita del salón. No me gusta despreciar a nadie. Como cuando tu jefa te pregunta cuánto sacaste en los parciales. 01, 05 y 04. Ah, por cierto, estén pendientes en el grupo y en la página de Facebook porque esta semana se estrena el canal de matemáticas. Para que ya mínimo en vez de 1 saquen 6, ¿no? Cuando estás discutiendo con tu jefa y te dice que ya no te va a dar de comer y mejor le pides perdón. No tenía miedo a morirme, le tenía más miedo al hambre. Cuando tus primos chilangos te invitan a comer quesadillas sin queso y con tortillinas. No somos puercos, no somos corrientes. Gente del sur, tengo que darles una noticia que tal vez les va a cambiar la vida, pero las tortillinas no cuentan como tortillas de harina de verdad. Cuando te le pones al tiro a tu jefecita porque ya te tiene harto. A partir de este momento dejo de ser tu pendejo. Pero saca la chancla. Morir con estilo. Cuando la morra que te gusta publica que anda buscando un novio que la acepte así como es. Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer. Cuando eres doctor, pero no puedes curar la herida que te dejó en el corazón. Ay, cómo me duele. Cuando llegas pedo y tu mamá te cacha orinando las macetas. Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo. Como cuando le debes mucho dinero a Coppel y te mudas de casa con tus hijos para no pagarles. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Pero tu antigua vecina les pasa el pitazo de a dónde se fueron a vivir. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Y te caen a la casa los de Coppel. No tarde para dar con ellos.
y esa deuda fui a cobrar. Cuando en el supermercado ves que la leche que compraste dice abra aquí, pero tú la abres en la casa. Yo simplemente fui malo. Cuando acabas de nacer y el doctor te pega una nalgada. Me está tirando el rollo, está más claro que el agua. Cuando eres un perro callejero y te agarra la perrera. La distancia como que da nostalgia. Porque llevo tiempo sin ver a mi raza. Cuando vas a tener tu primera vez. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Pero se te rompe el frenillo. Y yo que pensaba que no dolía. Qué meme tan triste. Guardemos unos segundos de silencio por el vato que lo mandó. Ya, suficiente. Cuando es tu cumpleaños y la morra que te gusta te pregunta qué vas a querer. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Oh. Cuando de morro le decías a tu jefa que si te dejaba tener novia. Déjate de cosas, estás muy plebito para esto. Termíname el carro mejor. Cuando te desvelas el lunes para ver lunes de memes norteños, pero Leo lo sube hasta el martes. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí. Cuando tu compañero usa filtro de perrito y se enoja si le dan me divierte a su foto. La de bajar de aquella troca en zapatillas. Cuando ves una puerta que dice salida, pero tú entras por ahí. Yo simplemente fui malo. Cuando escogías al Yashiro poseído en The King of Fighters 2002. La de bajar de aquella troca en zapatillas. Como cuando todos quieren que Leo les mande saludos. Mi palabra es lo más caro que tengo. Si quieren saludos en el canal es facilísimo tenerlos. Nada más estén pendientes cada viernes a nuestra transmisión en vivo de Nuevos Talentos. Y márquenos al estudio cuando estemos en vivo o dejen un comentario para así mandarles sus saludos en directo. Así de fácil. Cada viernes por la noche, transmisión en vivo de Nuevos Talentos. Cuando le pisas la patita a tu perro por accidente y luego ya no te quiere hacer caso. Perdóname. No fue esa mi intención. Cuando vas a mojar la brocha y tu morra anda en sus días. Desarrollaste mi sentido del olfato y Cuando te dicen que abras una cheve, pero no la abres porque podrían ser gemidos. soy inteligente, lo sabe mi gente. Cuando no hay papel. Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme. Y tu hermano te avienta uno. Me está tirando el rollo. Pero cae al bote con los papeles sucios. No quiero agarrar el rollo. Cuando eres el único que no caga en los baños de la escuela. Yo fiel elegante. Cuando la de la zapatería te pregunta de cuál calzas. Me está tirando el rollo, está más claro que el agua. Cuando tu compa el malo llega a las retas y te pregunta si puede hacer reta contigo. La neta, compa, búsquese otra. Cuando tu mamá te dice que vayas por las sodas. Eso que tú me pides es imposible. Pero la ves llegando con la chancla y el cinto. Y en 15 minutos llego por la cheve. Como cuando se te pierde tu mamá en el Soriana. La neta, compa, búsquese otra. Aquí tenemos uno muy bonito de Vegeta que dice: cuando te hacías amigo del Cocoon. Carteles unidos en la nueva empresa. Aquí hay uno de un perrito que dice: como cuando Firulais se comía su propia caca. ¿Qué más haces cuando el hambre está canica? Cuando tu mamá te va a mandar a la tienda, pero te haces el dormido y manda a tu hermano. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Como cuando la maestra de física te dice que si estás con ella te pone 10 en el semestre. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Pero te acuerdas que es de la tercera edad. Una paloma empolvada. Cuando te la jalas con condón. Yo fiel elegante. Cuando le dices a tu morra que ya tiene su regalo de 14 de febrero, pero tiene que ir por él a tu casa. Se fue breve corriendo, ya no aguantaba las ganas. Y llega bien emocionada a tu cuarto preguntando cuáles son sus regalos. Son los que traigo colgando no más. Como cuando haces la tarea y el maestro no va. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí. Cuando tocan la puerta, pero no la abres porque podrían ser gemidos. Soy inteligente, lo sabe mi gente.
Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba para ver si continuamos o no con esta tan querida sección llamada Lunes de Memes Norteños. El video pasado llegó a los 9000 likes más o menos, y yo creo que este sí alcanza los 10,000, ¿no? Confío en ustedes, me puse hasta mi camisa de sandías para este video. Yo creo que sí alcanzamos los 10,000 likes en este video, segurito. Si te gustó el contenido y quieres seguir recibiendo más relacionado con el mundo del regional mexicano, este mundo del norteño, cigarreño y banda, videos como este de memes, entrevistas, noticias, que por cierto esta semana tenemos video de noticias, han pasado 2-3 cosas importantes en el género. Y tenemos unas entrevistas próximas con el de la guitarra, con sus músicos. En el canal también hay tops, datos curiosos, etcétera, todo relacionado con este tema. Entonces si te gusta te invito a que te suscribas y que actives la campanita que te sale ahí a un lado del botón de suscripción, para que YouTube te avise cada que suba nuevo video y no te pierdas de todo este bonito contenido. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video. Sí, vato, como te decía, pues me compré una camisa de sandías, pero ando medio decepcionado porque le rasco y no huele a sandía. Yo creo que la voy a regresar. ¿Qué onda? Siguen aquí. Gracias a los que se quedan siempre en las escenas postcréditos de los videos de Lunes de Memes Norteños. El día de hoy los quiero invitar a que estén pendientes de mis redes sociales, porque ya va a empezar el canal de matemáticas y me interesa mucho que lo vean para que me digan qué les parece y pues ir trabajando en él. El primer tema que vamos a abordar abarca jerarquía de operaciones y sistemas de ecuaciones. Quiero hacer algo un poquito diferente a la mayoría de los canales de matemáticas que nada más resuelven cosas, entonces ahí traigo unas cosillas en mente, así que estén bien pendientes. Gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos en la semana en el siguiente video, raza.